Holy Mystic Present. Quédate conmigo y conocerás el ombligo del mundo. Muy buenas damas y caballeros, ¿cómo están? Estamos ubicados acá en el casco histórico de uno de los mercados más importantes que están en el Cusco. Aquí iniciaremos nuestro video y nuestro recorrido. Primero empezaremos a hacer un mini recorrido. Discúlpenme porque aquí hay tantos restaurantes, tanta variedad y tanta gastronomía. Y de eso vamos a hablar, de la gastronomía de acá del Perú, del Cusco exactamente, de la sierra. No me gusta generalizar, pero vamos a hacer el recorrido acá de todo el casco histórico, entre algunos lugares donde yo digo que son mis favoritos por la cuestión del precio, ¿no? Lo más económico. Vamos a visitar también a Mamá Cusco, que es una invitada especial que vamos a tener acá a continuación con nuestro video. Una hermosa mujer que ha trabajado sobre el turismo durante muchísimos años. Veremos el mirador del Cristo, también los 12 ángulos, y también vamos a ir por unos lugares turísticos adicionales para hacer continuidad del video número 1. Esta sería la parte 2 del video de Conozcan Cusco. Entonces, a continuación, vengan conmigo. Bueno, iniciamos la entrada de acá del mercado de San Pedro, uno de los mercados más famosos que tenemos acá en el Cusco del Perú. Acá podemos encontrar de todo, desde comida, bebidas, alimentos, mercado, inclusive hasta comidas exóticas que vamos a ver a continuación. Pero como pueden observar, miren la variedad que tenemos de todos los productos que tenemos, tanto naturales, medicinales, gastronómicos. Una variedad excepcional e importante que podemos percatar acá en nuestro mercado. Y no tan solo eso, como el mercado de San Pedro, en cada zona, en cada municipio, por así decirlo, en cada región, podemos encontrar mercados parecidos que pueden comprar de una manera muy económica en la degustación en cuanto a la comida peruana, entre otras variedades de productos. Para en estos momentos vamos a ver si conseguimos comidas exóticas. Yo sé que a muchas personas les podrá incomodar este video porque son seres vivos que han sido... Miren, nuestros amigos quieren salir en la cámara. ¿Ah? Excelente. Excelente. Entonces, muchas personas a lo mejor se van a incomodar con lo que van a ver, pero depende de la cultura de cada persona. En mi caso, en mi experiencia personal, yo intenté ser vegetariano y no pude. Duré un año en ese tipo de hábito que era diferente, totalmente diferente, pero mi estilo de vida hacía de que me pusiera demasiado débil, medio desgaste físico, cansancio. Inclusive llegué a tener 3 caries, que nunca había tenido caries en mi vida. O sea, el esmalte dental también, la falta de proteínas y la falta de nutrición balanceado hizo que me diera este tipo de deficiencia en cuanto al cuerpo. Pero bueno, me di cuenta que la carne es totalmente esencial y totalmente importante para la evolución humana, por así decirlo. Tal vez les digo a muchas personas que son vegetarianas, o sea, son mi respeto y mi gran admiración para ellos, que yo no pude lograr eso, pero muchas personas sí lo han logrado, ya que tienen a lo mejor tal vez en sus vidas pasadas, sin creer en la reencarnación, de que tal vez tienen un karma más leve, que pueden vivir sin comer carne. De verdad es un éxito y un logro rotundo ante nosotros no hacer daño a los seres vivos. Entonces, dicho esto, a continuación vamos a empezar nuestro recorrido. Vamos a ver si vemos algunos animales exóticos que podemos encontrar en nuestra ciudad de Cusco. Los cuis son animales herbívoros. Su nombre científico es Cavia porcellus. Se conoce como cuyes, cuyo, cobaya, cobayo, acure, huimo o conejillo de indias. Existen registros bioarqueológicos de uso ritual como ofrenda a partir de los años 2500 a.C. en el templo de las manos cruzadas de Cotoche. Y en algunas zonas también utilizan su piel para hacer ropa. Como todos saben, en la actualidad se cría cada vez para tenerlo como mascota, al poder convivir con los niños pequeños. Creo que de todas las opciones, escogería la última, tendría como mascota. ¿Cómo sería? Estamos viendo porque nunca he probado y me gustaría ver. 28 una la unidad, ¿no?
Ya. Muchas gracias, maestro. Bueno, creo que no me atrevería a comer uno de esos animales porque estaba yo probando lo que era cordero. Inclusive tuve que dejárselo a otra persona, tuve que dejar en el plato. Y bueno, estamos en esa lucha de ser vegetarianos todos para cuidar a los seres vivos y cuidar nuestro planeta. Solamente comer lo necesario. Y si en tal caso necesitamos comer carne para poder sobrevivir, debemos siempre pedir permiso y perdón a nuestra Pachamama, a nuestra tierra, a nuestra creación y a nuestro Dios. Un antiguo maestro de la India me dijo, si tuvieras que comer algún tipo de carne, come lo que menos se parezca a ti. ¿Y qué es lo que menos se parece a nosotros? Bueno, son los seres vivos del agua, que realmente, así como Jesús repartió y multiplicó los peces para una población de miles de personas que tenían hambre después de escuchar la oración, bueno, y lamentablemente tenemos que hacer esas prácticas para poder sobrevivir. El sentido de la vida, aunque debemos cambiar paso a paso dentro de la humanidad, dentro de generación a generación, para volvernos seres vegetarianos. Tal vez nosotros no, pero nuestras generaciones. Y estar más sensible en cuanto a nuestra vida y a la vida de los demás. Los seres que están a nuestro alrededor, tomarlos mucho en cuenta. ¿Ok? Esa es la importancia que debemos tomar cada vez que vayamos a comer y pedir permiso. Y agradecer siempre a la creación. Gracias, seguimos. Bueno, como siempre digo, que tal vez nunca he salido de mi casa, pero aquí es la calle donde más frutas he visto en toda mi vida. Impresionante. Un saludito a la cámara, para el mundo, para el mundo. Gracias. Bueno, nuestra gente amable a lo mejor a veces se ponen serios porque no están acostumbrados a las cámaras. Y bueno, aquí estamos grabando y conociendo la cultura de Cusco. Compramos lo más humilde, pues, lo de temporada. Humildad siempre. Cada vez que yo diga o yo vea algo impresionante, con mucha humildad voy a decir que no he salido de mi casa. Tal vez habrán lugares muchos mejores, pero siempre cuando grabo me quedo impresionado de toda la maravilla y la variedad, tanto como de fruta y gastronomía que podemos encontrar acá en nuestro Perú. Miren, 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 miren. Vean el precio. Vamos a comer, vamos a almorzar. En casi todos los lugares